Y el sábado daba en la mañana, me acuerdo cómo me aventaba, ¿no? Pero era pues tanto pues lo que Dios pone en el corazón, ¿no? Como cuando aprende uno, se pone uno en la Biblia, no sé si han dado cuenta, te pones a estudiar, los que estudian, y de repente ya se te fue 1 hora o 2 horas, ¿no? O más tiempo, ¿no? Yo recuerdo que los sábados iba de 8 de la mañana a 12 del día al instituto a dar clases aquí en Ciudad de México. Luego ya me regresaba a mi casa y al otro día, perdón, y al otro día iba a llegábamos a la congregación, dábamos clases en la mañana de 8 a 11, de 8:30 a 11, y luego de 11 pues a mí me tocaba predicar todos los domingos, ¿no? Terminamos 1:30, vamos a suponer, a las 2 salía de ahí de su casa y me iba a Cuautla, a un instituto, y daba clases de 5 de la tarde a 10 de la noche. Llegaba a mi casa como a las 12 y regresaba, como creen, bien descansadito, ¿eh? Bien reventado de mis pies, ¿no? Pero así me la aventé como unos 2, 3 años más o menos, ¿no? Y la verdad nunca me quejaba, o sea, porque yo lo hacía por convicción, nadie me obligaba, ¿no? Pero la verdad yo a veces digo, bueno, si las personas también tuvieran la convicción de aprender y nosotros tuviéramos convicción de enseñar, pues las cosas cambiarían, ¿no? Pero a veces, pues no sé qué pasa con la gente, ¿verdad? Y cada mañana Dios nos da sorpresas, ¿no? De que la gente no quiere, pero también veo que muchos como ustedes toman la convicción de venir desde temprano, ¿no? Y aprender juntos. Pero bueno, vamos a continuar. Ok, vamos a ver en principios de hermenéutica, orígenes de las dificultades. Orígenes de las dificultades. Las lecciones siguientes se dirigen a cristianos que aman la palabra, fíjense, que se dan cuenta de sus propias incapacidades frente a tanta riqueza divina. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos damos cuenta, las personas que queremos estudiar la Escritura, mira, el que no quiere estudiar no se va a dar cuenta, ¿verdad? Pues si no abre la Biblia no hace nada, pero los que queremos estudiar la Escritura nos damos cuenta de la incapacidad que hay para estudiar. Yo hoy, después de mucho tiempo, que me siento a veces limitado en algunas áreas de mi vida para poder escudriñar la palabra, ¿no? Y cada día que aprendo me doy cuenta que hay muchos errores aún en mi vida, ¿no? Aún, fíjense, aún ya, bueno, no son muchos años, pero como unos 14 años más o menos, y aún puedo darme cuenta que hay algunas limitantes, ¿no? Obviamente eso me preocupa y trato de corregirlas, ¿no? Como cualquiera de nosotros dice, pero que diligentemente y anhelantemente desean apreciar lo más exactas y profundas posibles las cosas reveladas que son para nosotros, ¿no? O sea, queremos nosotros que las cosas sean reveladas y profundas, exactas, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta por el transcurso de las clases cómo es que podemos entender cosas que no son, ¿no? Y a ver si aquí 8 días les traigo un video donde hay un comentario de un pastor, ¿no? Y habla y tú puedes ver el error y dices, sí es cierto, ¿no? ¿Cómo es posible que cometemos errores, ¿no? Tan sencillos, y que hoy podemos darnos cuenta que entonces, que esto es con el propósito de cumplir y obedecer la voluntad de Dios en eso revelado para nosotros. O sea, esto no es con el propósito de jactarnos de saber, no es con el propósito de jactarnos de que podemos interpretar bien la Escritura, es con el propósito de ¿qué? De obtener la voluntad de Dios en nuestras vidas, o sea, como es revelada la palabra. Si nosotros no estudiamos, si nosotros no entendemos los principios de hermenéutica, que es la base para la interpretación de la Escritura, seguramente nos vamos a estar equivocando. Y voy a leer Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿no? O sea, ahí lo dice, ¿no? Exactamente. ¿Es de quién es esta sabiduría? Es de Dios, ¿no? Así es que no podría yo mostrar y decir que es mi sabiduría, y no podría mostrar en decir que solamente es para mí o para algún pastor o para un profeta o para un... No, si no es para quién dice, para todos, ¿no? El asunto es que no todos nos disponemos a ¿qué? A estudiar la Escritura, ¿no? Y bueno, si vamos un poquito más adelante, dice, recibiremos una larga carta de un amigo nuestro con quien convivimos anteriormente. Voy a explicar un poquito acerca de este, es como una introducción, donde imagínense que, vamos a imaginarnos cada quien y ponernos en ese papel, que un amigo nos envía una carta. Imagínense al mejor amigo. Normalmente un mejor amigo entendemos quién es, ¿no? Cómo hablas, si entendemos su lenguaje o no. Sabemos si es chistoso, si es serio, ¿sí o no? Sin embargo, si de repente nos sentáramos con una persona totalmente extraña aquí a un lado, pues como que diríamos, híjole, no sé si le hablo o no,
O hay unos que se ven enojones como yo y a lo mejor digan, ay, no, ¿qué tal si se enoja, no? ¿Sí o no? O sea, hay gente, o hay otros que son bien chistosos, ¿no? Y ni siquiera les tienes que hablar y ya ellos ya te están hablando. Entonces no sabes, cuando la persona no la conoces, no sabes cómo reacciona o qué situaciones. Imagínate que ese mejor amigo se va a una ciudad, ¿no? Y te manda una carta, ¿sí? Pero larga la carta y te explica así, ya está, ya asado y todo. Cuando tú la lees, ¿lo conoces tanto que conoces su lenguaje, sí o no? Sí. Cuando él se avienta un chascarrillo por ahí o dice un modismo, ¿también lo conoces o no? Sí, ¿verdad? Pero ahora imaginemos que cambiamos las cartas. Yo les doy mi carta de mi mejor cuate y ustedes me dan la suya de su mejor cuate. ¿Creen que la vamos a ver de la misma manera? La respuesta es no. Lo mismo pasa con las escrituras. Las escrituras no las podemos interpretar. ¿Por qué? O sea, puedo ver el rasgo cuando ustedes me den su carta. Yo puedo ver algunas cosas, por decir, puedo ver dónde está. Si me dicen, no, pues ando acá en Australia, pues lo leo y me doy cuenta, ¿no? Pero algunas partes de sus lenguajes que él ubique, yo no voy a poderlas ver. ¿Por qué? Porque no conozco su contexto. Ustedes conocen su contexto, dónde vive, quién es su mamá, su contexto económico, o sea, conocen más cosas de él y esas cosas fundamentan más que ustedes puedan leer la carta de su amigo de una manera más clara, ¿sí o no? Sí. Si yo la tomo, pues yo veo que empieza a hablar y luego ya un chiste y digo, oye, ¿este cuate qué? ¿No? O sea, como que yo digo, y ahora lo vuelvo a leer y va a haber cosas donde voy a tener pequeñas lagunas así. Ustedes no, tienen una revelación mayor de lo que él quiere decirles. ¿Por qué? Por esa relación que llevan con él. Eso pasa con las escrituras. Entonces imagínense, son 66 libros escritos por 66 diferentes personas, ¿no? ¿Sí o no? Luego, bueno, menos personas, porque Pablo, acuérdense que algunos escribieron algunas más. Deuteronomio escribió, por decir, el que escribió Deuteronomio escribe una parte y luego la otra parte escribe la otra parte del libro. O sea, hay por ahí, pero son 40 y tantas personas. Pero imagínense, 66 libros en diferentes épocas, ¿no? Algunos con diferentes lenguas, ¿sí? Algunos con lenguas muertas hoy en día, imagínense. Ahora imagínense, si una lengua está muerta, ¿cómo está esa cultura? ¿Viva o muerta? Entonces, imagínense, ya ni existe eso, ¿no? Entonces, el pensar todas esas cosas con diferentes cosmovisiones, ¿no? Ideologías, costumbres, o sea, entonces imagínense esos 66 libros bañados de todo ese tipo de cuestiones cuando nosotros tratamos de agarrar el libro y leerlo así. Lea la Biblia en un año. Bueno, pues sí la lees en un año, como letra, ¿no? Pero como un estudio es bien difícil, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos debemos dar cuenta de la necesidad de poder tener los principios de hermenéutica. Ahora decíamos en clases pasadas, de nada serviría que hoy se dieran principios avanzados de hermenéutica, que yo empezara a hablarles de tipos o antitipos y de otros temas, entonces empezaríamos así como que, ¿no? Porque es como si dijera, a ver, llegan a la primaria y les digo, a ver, saquen su cuaderno, vamos a empezar con las divisiones. Y no sabemos los números, ¿no? Entonces empezamos a tener problemas, pero más en lo que me quiero enfocar es en la situación de qué importante es que yo pueda entender esto y que aún lo pueda hacer. Hoy voy a dejar tarea para que empecemos a practicar, porque ¿qué creen? No es tan solo escuchar, sino es una cuestión de ¿qué? De práctica, ¿no? Si yo no practico, me voy a dar cuenta. Y aquí les voy a preguntar, ustedes mismos se van a dar cuenta, que en algunos momentos si yo no hago la tarea, pues obviamente no entiendo. La tarea es una parte que va a reforzar las cosas que yo he aprendido. Ok, vamos más adelante. Veremos ahora la aplicación de este principio en el estudio de la Biblia. Reiteramos, sin embargo, que nadie debe asustarse por la consideración de las dificultades. O sea, ¿es difícil estudiar la Escritura? ¿Qué creen? Sí, es el libro más difícil de interpretar en todo el mundo. Ok, porque detrás de los autores humanos se halla nuestro Dios, quien quiere revelarse a aquellos creyentes diligentes y genuinos, deseosos de conocerle, y quien nos da la ayuda es el Espíritu en el difícil cometido. Ok, dice, la Biblia es el nombre con el cual se designa desde antiguos tiempos. La Sagrada Escritura de la Iglesia Cristiana a comienzos del siglo V ya incluía todas las escrituras canónicas según las tenemos hoy. La palabra en español
se deriva del griego biblos, que es rollo o libros, muchos libros. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de nosotros vamos a no solo la Biblia es una Biblia, sus niños que van en la escuela, si llevan el libro de matemáticas, el de español, el de inglés, ¿qué llevan? Una Biblia, ¿no? Porque Biblia son muchos libros. Sin embargo, tal como los usamos hoy, la palabra Biblia tiene una connotación muchísimo más significativa que el griego biblión. Este término era un tanto neutral, podía usarse para referirse a libros de magia, a una carta de divorcio o a libros sagrados. La palabra Biblia se refiere al libro por excelencia, el registro reconocido de revelación divina, la palabra de Dios. La Biblia, además de ser la palabra de Dios al hombre, constituye una magnífica colección de literatura de diversas épocas y géneros, o sea, de diversas épocas y géneros, lo que decíamos ahorita. Desde la épica, el poema del amor, desde la literatura sapiencial al género epistolar, desde los himnos de Israel hasta los diversos estilos proféticos en poesía o en prosa. La Biblia es el monumento literario que narra en multiformes maneras la historia de los tratos de Dios con los hombres y su revelación en Cristo, profecía y tipológicamente. La Biblia es la prueba patente de la utilización de lenguas en su mayor forma de expresión que Dios ha usado para comunicar su mente, su voluntad, designios salvadores del hombre. Fíjense que me pongo yo a pensar esto. La verdad es que Dios hizo todo difícil, ¿sí? Y les voy a decir sí, pero no para hacernos la difícil a nosotros, sino para mostrarnos cómo Dios hace, a Él le gusta hacer las cosas fáciles o las difíciles. Le gusta hacer lo imposible a Él. Es la manera en que Él nos muestra cómo es que Él vive, ¿no? Por si imagínense, hizo que en diferentes épocas, por cientos y miles de años, todo mundo hablara de un solo tema, fíjense, ¿no? Y diferentes hombres sin ponerse de acuerdo. Y que hoy tú puedes ver libros del Antiguo Testamento con libros del Nuevo Testamento que escriben exactamente las mismas cosas, que tienen el mismo espíritu y que todo está conducido al mismo lugar, con diferentes lenguas, en diferentes países. O sea, todo está tan enredado, pero de eso enredado que está, todo tiene un solo motivo, ¿no? Y lo más grande que existe en la Escritura es la salvación. Es lo más grande, es la doctrina más grande. Si hoy buscáramos una palabra en la Escritura, la palabra clave en la Escritura es la salvación. Si no hubiera salvación, ¿saben cómo para qué? Estamos leyendo, no habría nada, ¿no? Entonces, es lo que nosotros debemos de imaginar, ¿no? Y pensar, ¿no? ¿Cómo es que Dios hizo esto y la gente todavía duda en algunos momentos, ¿no? Cuando tú ya empiezas a estudiar aún todavía más la introducción a la hermenéutica, te empiezas a dar cuenta cómo es que está tan revuelto el asunto, pero todo es tan claro y cómo la Biblia se interpreta a ella misma y te queda tan claro y dices, híjole, no puede ser, ¿no? Tanta coincidencia, porque bueno, coincidencias aquí, ay, qué coincidencia, me encontré con él y lo conocía. Pues a lo mejor puede ser una coincidencia, pero milenaria, de palabras, de sentidos, del mismo espíritu, lo puedes ver en la Escritura, ¿no? Que todo te lleva hacia la misma dirección. Dices, esto es increíble, ¿no? Los libros surgen de las condiciones religiosas y espirituales del pueblo, hombres, mujeres, que vivían en aquella parte del mundo que ahora llamamos el Medio Oriente. No solo encontramos una gran diversidad en las condiciones espirituales de los miles de protagonistas, sino que todo el escenario es muy diferente de aquel que ofrece una vida occidental del siglo XXI, ¿no? Aparte de la vida, ¿no? Fíjense, lo que es la parte oriental, occidental, es totalmente diferente, ¿no? Las cosmovisiones cambian, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es que se adapta hoy a mi vida? ¿Cómo es que la Biblia hoy se adapta a estos tiempos, ¿no? Imagínense. O sea, no es un libro que necesita ¿qué? Evolucionar. Por decir, hoy si yo compré hace 20 años un libro de computación, ¿para qué creen que me sirva hoy? Para nada, ¿no? Y así puedo comprar algunos libros por decir, si compro yo la Odisea o algunos son solamente mitos, que es para entretener mi cerebro ahí un rato, ¿no? Pero aparte es un libro que tiene vida y que cambia mi vida, ¿sí o no? Ese es el asunto.
De que entonces tengo que darme cuenta que no es cualquier libro, ¿no? Sin embargo, aunque sepa y yo le pueda compartir a otras personas, lo que denota que si es cualquier libro o no, es mi actitud hacia ese libro. Eso es lo que denota. Si yo digo, ay, no es lo más grande que me ha pasado. Oye, ¿y cuánto tiempo? No, pues ni el estudio. Entonces eso denota que no es cierto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y ¿por qué? Por el propio beneficio, no es por el beneficio de nadie, ¿no? De hasta dónde tengo que entender lo que es realmente este libro, ¿no? Ok, entre los escritores, los santos hombres de Dios, por ejemplo, que hablaron siempre inspirados del Espíritu Santo, hallamos personas de tan variada categoría, fíjense, y educación como lo son, sacerdotes como Esdras, poetas como Salomón, profetas cual Isaías, guerreros como David, pastores cual Amós, estadistas como Daniel, sabios como el Moisés y Pablo, y pescadores, hombres sin letras como Pedro y Juan. O sea, ¿qué dijo? Yo puedo agarrar y transformar y cambiar y convertirlos de nada a ser hombres, ¿qué? De Dios, a ser hombres sabios, a ser hombres profetas, a ser hombres poderosos en Dios, no poderosos en su humanidad, ¿no? O sea, ¿cómo toma hombres que son prácticamente del vulgo, decía, ¿no? La Escritura, hombres del vulgo y los hace hombres sabios, ¿no? Hombres que cambian y transforman la vida de las personas y del mundo. Como tú y yo, si nosotros permitiéramos que la Escritura tomara nuestras vidas por completo, ¿saben qué pasaría? Primero cambiaríamos nosotros, ¿no? Y eso impactaríamos a las demás personas, no para cambiar el mundo, porque no es el propósito, pero sí para salvar sus vidas, ¿no? Y que hoy puedan vivir una vida de sufrimiento, pero aún con una actitud diferente ante la vida. Que esa es la parte que no logramos. Cuando la palabra no está impactando en mi vida, normalmente no puede ni cambiar en mí, y mucho menos a los demás, ¿no? Porque si hoy yo les voy a decir, si hoy como personas yo tengo problemas con mi esposo o con mi esposa o con mi madre o con mi padre, pero en mí vive Cristo, ¿qué creen? Hoy Dios me ha capacitado, ¿para qué? Para aún cambiar esa relación. Porque a veces decimos, no, pues es que es Roge, no, pues que es ella, no, pues que... No, toda persona que esté a mi alrededor, ¿sí? Si yo tengo la cultura de Cristo en mi vida, soy una persona que tiene una influencia poderosa para poder transformar la vida de las personas. Ahora, esa influencia no se da por tener una Biblia. Esa influencia se da por estudiar la Escritura y por permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, porque no es uno el que enseña, sino cuando tú tienes tus mejores estudios entre la Escritura, ¿qué crees? No son los que recibes aquí. Son los que tú podrías estudiar en tu casa. El problema es que si no sabes interpretar la Escritura, ¿cómo podrías estudiar? No se puede. Los que ya más o menos ya le entraron ahí al estudio y vieron y se dieron cuenta un poco de cómo ir a palabra por palabra al hebreo, de cómo poder tener algunos comentarios bíblicos y poder estudiar, no es sencillo estudiar la Escritura. Se lleva un buen rato. Y la verdad a veces hasta se queda uno corto, ¿no? Entonces ahí es donde cada uno de nosotros debemos de tener. Obviamente hoy están recibiendo solamente herramientas y mostrándonos toda la importancia que hay para poder estar estudiando nosotros, ¿no? Ok, de estos unos formulan leyes como Moisés, otros escriben historias como Josué, otros salmos como David, proverbios como Salomón, unos profecías como Jeremías, otros biografías como los evangelistas, otros cartas como los apóstoles, ¿no? O sea, cada uno tiene un lenguaje diferente, un propósito de lectura literaria diferente. O sea, todo es diferente, pero con un mismo ¿qué? Propósito en cada una de nuestras vidas. Entonces tenemos una riqueza. Ahora, se manifiesta con gente ignorante, mostrando nuevos géneros en el mundo de lectura. Aún a la literatura hoy le muestra a Dios que está por encima de ellos, ¿no? Y le muestra a toda la literatura del mundo, puedes ver géneros también, ¿no? Pero él hace un compendio de géneros y lo revuelve, y ya revuelto lo hace entender al mundo. ¿No hay algún libro que lo haga así? ¿Sí han visto un libro que haga así? No existe. No existe, de verdad. Toma un libro y te aseguro que todos los libros de una biblioteca no alcanzan a explicar tantos temas y tantos lenguajes literarios como lo hace la misma Biblia. Pero no nos hemos notado, no nos hemos dado cuenta de la grandeza de Dios. De verdad, yo a veces me pongo y me digo, no, pues me sorprende, ¿no? Pero como no meditamos, el problema no es saberlo, el problema es meditar un poquito y decir, oye, no. Yo la verdad cuando veo cómo es Dios, ¿sí es sabio o no? Extremadamente sabio.
Si intentáramos hacer algo así parecido, algo revoltín así, en serio estaría muy difícil. Sobre todo se llamaría un libro con propósito, ¿no? Porque sí hay muchos libros que son libros sin propósito, ¿no? Sobre todo con propósito. Dice, porque su principio fundamental consiste en conseguir de las escrituras mismas el significado preciso que los escritores quisieron dar. Dice, ya que este método lleva la exégeta a 3 puntos sólidos y fundamentales de interpretación. Vamos a ver los 3 puntos sólidos e importantes. Vamos a explicar qué es un exégeta. Un exégeta o hacer exégesis es la correcta interpretación de la escritura. Muchas veces nos sentamos vamos a una iglesia, vamos a suponer. Si nosotros no somos buenos exégetas o tenemos un grado de exégesis muy básica o ni eso tenemos, nos podemos sentar en una congregación, escuchar, ver que el pastor saca la Biblia, habla de la Biblia y pensar que todo está muy bien. ¿Y qué creen? Tache. Los exégetas vienen desde los tiempos que inició la escritura. Esto habla que un buen exégeta interpretaba lo que Dios quería decir a la vida. Ahora, un buen exégeta hoy en día ya no es así, porque la revelación ya está dada, ya no necesitamos batallar con eso. Pero ahora sí, para tomar la revelación de la Biblia, tenemos que ser un buen exégeta. Un exégeta o hacer una exégesis es hacer una correcta interpretación ya no tan solo de toda la escritura, sino de cada palabra de la escritura. Entonces, si yo hago una exégesis, voy a tener que buscar el significado de cada palabra, pero no en un diccionario de la Real Academia, ¿eh? Aunque puedo tener una interpretación. ¿Qué sucede si yo usaría un diccionario de la Real Academia para interpretar cada una de las palabras? Estaría yo equivocado, ya que en la escritura tendría que ir al lenguaje original. Yo tengo un diccionario que es generado en el español, ¿no? Con una cultura diferente a la de esa época y trato de interpretar otras cosas. Entonces no podría hacerlo. Tengo que ir a un diccionario de esa época, de a la lengua, ya sea lengua muerta o de la lengua que sea hebreo o arameo, y poder tomar la interpretación correcta. En algunos momentos se puede tomar la parte del arameo, vamos a suponer, pero en algún momento en el arameo hay una lengua muerta. Si yo me voy a ese diccionario de la lengua muerta, entonces podría tomarlo y darme cuenta que todavía tiene una interpretación aún más correcta. Inclusive te voy a decir, hay palabras en la Biblia que dicen lo mismo, pero en diferente libro, ¿qué crees? Significan diferente. Voy a poner un ejemplo. Por decir, cuando yo hablo de agua, si yo leo agua en el libro de Juan, cuando está Jesús y Nicodemo hablando, el agua ahí no significa lo mismo que el agua del bautismo de Jesús. Es diferente. Pero si la gente no estudia, entonces va leyendo la Biblia, ¿qué piensa? Que todo el agua significa bautismo de agua, y no es cierto. La misma agua en la historia del rey, de cuate, ¿cómo se llama? Se me olvida, tanto que me había gustado predicar de este hombre y ya se me olvidó su nombre. De Gedeón, no es lo mismo que la interpretación de la Biblia de la palabra agua de Nicodemo y Jesús. Y entonces de repente tú lo leíste todo y sí, a lo mejor te sabes hasta la escritura de memoria y todo, pero te das cuenta que no hay una correcta interpretación de la escritura. Entonces tenemos que ir más allá, más a fondo, ¿no? Entonces se los pongo como ejemplo para que se den cuenta hasta dónde podemos tener ciertos resbalones ahí, ¿no? En ese asunto. Ahora, podemos interpretar la Biblia, pero te voy a decir una cosa. Si la correcta interpretación de la Biblia, aún, fíjense, ¿cuándo causa efecto en la sana doctrina? Si tu vida aún no ha cambiado, por decir, si yo llevo 10, 11 años en el Evangelio y mi vida sigue parada en el mismo lugar, terrible, ¿no? Porque aunque sepa interpretar, aunque sea yo el ducho más ducho para hacerlo, ¿qué quiere decir? Que no está causando efecto. Porque acuérdense cuando les pregunten, ¿una iglesia de sana doctrina cómo es? Si yo vivo en la sana doctrina es esto: escucho la revelación de Dios, interpreto bien la palabra, expongo bien la palabra, o sea, es para ustedes y para mí, es para todos, ¿no? Interpreto bien la palabra, pero aparte la palabra causa un verdadero efecto. Porque si yo vivo en una congregación o soy parte de una congregación de sana doctrina, que a lo mejor doy la correcta interpretación, o sea, soy buen exégeta, ¿no? Pero aparte eso no causa efecto en mi vida,
así sea el mejor exégeta, ¿qué creen? Eso es basura como quiera. O sea, tiene que ser un todo, ¿no? Desde que empiezas a leer la Biblia hasta que la interpretas, hasta que la meditas y hasta que causa un efecto en tu vida. Es un todo la sana doctrina. Porque esa es una de las cosas, dense cuenta, algunos se van a dar cuenta, muchas cosas de su vida no han cambiado, de nuestras vidas, me incluyo yo, es porque por la mala interpretación de la Escritura. ¿Qué dice? Que aquel que le quita y le ponga, ¿qué es? Maldito. Y a veces, ¿puedo ser maldito por ignorancia? Sí. ¿Sí o no? La ignorancia es parte de la maldición. No dice mi pueblo sé qué, se perdió por falta de conocimiento. Entonces, si se perdió ¿por qué? Por ignorante. Entonces la ignorancia me lleva a la maldición, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta qué importante es que esto debe ser algo personal, ¿no? Ok, entonces vamos a ver los 3 puntos sólidos y fundamentales de interpretación. Investigar el lenguaje, 1, y tendencia de cada libro con toda independencia y sin temor de ninguna clase. Investigar el lenguaje y tendencia de cada libro con toda independencia y sin temor de ninguna clase. Ese es el punto número 1. Investigar el lenguaje. O sea, ¿qué lenguaje está hablando? Por decir, ¿hay lenguaje histórico? Por decir, ¿el libro de los Reyes es un lenguaje histórico o es poético? Es histórico, ¿no? Ahora, hay histórico profético. Si te vas al libro de Daniel, es histórico profético, ¿no? Entonces dice, investigar el lenguaje y tendencia de cada libro con toda independencia y sin temor de ninguna clase. O sea, no decir, híjole, pues es que parece, no. Lo investigo, ¿qué lenguaje es? Si me voy a Eclesiastés, ¿qué lenguaje sería? Hay unos que tienen combinados los lenguajes, ¿eh? Por decir, si me voy a los Salmos, pero también tiene sabiduría, ¿ya vieron? O sea, hay algunos que van a estar combinados. Algunos sí tienen, por decir, Apocalipsis, profecía, revelación, ¿no? Es lo mismo. Entonces tengo que darme cuenta ahí y estar seguro primero de cuál es el lenguaje, porque si yo escucho un lenguaje, por decir, poético, ¿cuál tiene un lenguaje poético? Proverbios, Cantares, ¿no? Y si yo quiero interpretar Cantares igual que un libro histórico, ¿sí será lo mismo? La verdad es que es más difícil interpretar el libro de los Cantares, pero entonces tengo que conocer el lenguaje poético. ¿Cómo saber cómo es que habla un poeta, ¿no? Y hay gente que lee el libro así, sí, y sí entiendes entre líneas cosas, pero te aseguro que has leído cosas del libro y ves poesía y de repente dices, pues yo no sé qué quiera decir aquí, sinceramente. Ahora, se supone que humanamente los libros más difíciles de interpretar son los libros proféticos y los poéticos, ¿no? Pero, sin embargo, tiene un grado de dificultad, por lo tanto tiene un grado mayor de estudio para poderlo interpretar. Así es que no se preocupen, hoy hay quien se ha dado a la tarea, hoy tenemos comentaristas bíblicos que se han dado la tarea a ya poder hacer estudios profundos, se han llevado toda su propia vida, 50, 60, 70 años, haciendo un estudio de un libro. Imagínense. Hoy podemos estudiar y tener, por decir, para estudiar tenemos ahorita actualmente, como pastores, 900 recursos para poder interpretar la Escritura. Imagínense, 900 libros, que yo creo que quién sabe si los lea, la verdad. Pero bueno, ¿me puedo quejar que no tengo libros de interpretación? No. Entonces tengo que perfilar como la doctrina. Bien correcta. Esa es la chamba del pastor. Yo como pastor en la congregación, esa debería ser mi chamba, estar estudiando la Escritura para poderla interpretar correctamente y no decir herejías bíblicas, ¿no? Punto número 2, buscar posesionarse del idioma del escritor. ¿Cómo lo haría para posicionarme del idioma del escritor? ¿Cómo le haría? A ver, ¿cómo se imaginan? ¿Tendría que irme a un curso de hebreo o de arameo? No, ¿con un qué? Con un diccionario, ¿no? ¿Sí o no es cierto? Dice, buscar posicionarme del idioma del escritor o del dialecto especial que hablaba, así como de su estilo y manera peculiar de expresión. O sea, cada quien una manera peculiar. Por si el pastor Raúl y yo tenemos una manera pues diferente, ¿no? A eso se refiere, peculiar.
pero hablamos de los mismos temas. Bueno, hoy no hablamos de los mismos temas, yo hablo de otro tema y él de otro, ¿no? Pero si predicamos la misma cuestión, se va a parecer, pero de acuerdo a la exégesis deben de ser, ¿qué? Perfilados correctamente los dos. Entonces no podemos hablar uno de una cosa y otro de otra, porque entonces cuando lo ponemos a la luz de la exégesis nos damos cuenta que uno de los dos está, ¿qué? Mal, ¿no? Así es. Punto número 3. Averiguar las circunstancias en que escribió. Averiguar las circunstancias en que escribió, coma, las maneras y costumbres de su época, coma, las maneras y costumbres de su época. Las maneras y costumbres de su época. Y el motivo u objeto que tuvo en vista al escribir. Dice, y el motivo u objeto que tuvo en vista al escribir. Ok, ahora, la gramática en este tema es muy importante y voy a definir la gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática es un conjunto de reglas y principios. Gramática es el conjunto de reglas y principios. Conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de una lengua concreta y determinada. El uso de lenguas concreta y determinada. Conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de lengua concreta y determinada. Así cada lengua tiene su propia gramática, ¿sí o no? Inclusive tú, aunque veas el español normalmente observa el español de España y el español que es de los mexicanos, tienen un mismo perfil gramatical. Sin embargo, todavía hay, lo que lo diferencia son los modismos, ¿no? Hay diferentes modismos. En este caso, en la Biblia le vamos a llamar hebraísmos, ¿no? Un hebraísmo es algo donde tú quieres interpretar algo, pero tienes que pensar como ¿qué? Como hebreo, ¿no? ¿Sí o no? Y que están dichas a la manera y a la cultura de los ¿qué? De los hebreos. Pero entonces, ¿cómo veo un hebraísmo? A partir del lenguaje del hebreo. Agarro el diccionario, agarro mi comentario bíblico y lo veo como, lo alumbro como lámpara, vamos a decir. Ay, digo, ya sé qué quiere decir este amigo. Pero si no tengo esa manera de estudiar, entonces veo yo el hebraísmo ahí y lo veo así con mis ojos, con mi cultura, y entonces lo entiendo mal. Y esa es una de las cosas. Por decir, hebraísmos son como cuando nosotros decimos modismos, ¿no? Por decir un ejemplo, ay, me salvaste la vida, ¿no? Ese es un modismo, ¿no? Por decir, ay, olvidé mi cargador, no vamos a suponer, ¿no? Y, oigan, ¿qué creen? Ya no voy a darles clase hoy. Y pues ya los hice venir. Y de repente por ahí Mauri dice, oye, el mío le queda a tu computadora. Me salvaste la vida. Ese es un ¿qué? Un modismo, ¿no? Sí entienden esa parte, ¿no? Pero hay gente, ustedes creen que si nosotros hablamos así de otros países, de otros lugares, cuando digan me salvaste la vida, no digan, ¿ibas a morirte? No. O sea, se puede suceder, ¿no? Hagan de cuenta, ese tipo de lenguajes están en la Escritura, que cuando tú no los sabes interpretar, los quieres ver a tus ojos. Y la gente dice, sí, es que aquí dice, y aquí, mira, aquí, a mí no me saques del contexto, aquí dice. Pero si la persona no entiende eso, ¿qué va a suceder? Pues ahí vamos a estar peleando, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Es una persona que a veces todos hemos pasado, no lo digo de manera despectiva, todos, ¿no? Yo también no lo sé todo y fui un ignorante también en esa parte, ¿no? Y tratamos de aferrarnos a que ahí dice, pero si ya nos vamos a descubrir todo lo que hay con las herramientas, nos damos cuenta que está mal la interpretación, ¿no? Ok. El sentido histórico gramático de un escritor es una interpretación de su lengua. Dice, tal como las leyes de la gramática y los hechos de las historias lo exigen. No se preparó un lenguaje nuevo para los autores de las Escrituras. Ellos se conformaron
se conformaron al lenguaje corriente del país y de la época. De otra manera, sus composiciones hubieran sido inteligibles. ¿Eso qué quiere decir inteligibles? O sea, que fácilmente lo hubiéramos podido escribir. Por decir un ejemplo, la Biblia, lenguaje actual, si tú lees lenguaje actual, ya viene como que ya se ve y dices, pues esto quiere decir. ¿Eso qué quiere decir? Que fue inteligiblemente escrita. O sea, que todas las palabras que están ahí ya tienen un avance aún mayor para poder entender la escritura. Ahora, ¿es malo? No, es bueno. Pero el problema es que también tiene un margen de error. ¿Por qué? Porque también de repente en el hebreo y en algunas otras lenguas una palabra tiene 10 significados. Y deben de tener una muy buena percepción de ¿qué? De todos los contextos para poder sacar cada palabra de la escritura y poderla ver. Entonces, ¿por qué la Reina Valera es la mejor Biblia para hacer estudios bíblicos? Porque es la que viene un poco más apegada a la lengua original. Vamos a decir que nomás viene traducida casi, esto es esto, pero aún así tendemos que ir a esas herramientas, ¿no? Sin embargo, el lenguaje actual ya de repente ya hay cosas que no. Si tú lees, por decir, Nueva Versión Internacional, ya hay versículos y palabras que está como para demandar al autor, ¿eh? O sea, están pero bien, dices, no, espérame, pues ya estoy. Y sacas todas las Biblias y dices, no, estos ya están bien chiflados, ¿no? O sea, sacaron de contexto totalmente. Y si te vas al hebreo, al arameo, al lenguaje original, te das cuenta que están tronados en muchas cosas. Ahora, no sé, yo no he revisado toda la Biblia, obviamente, pero sí me he encontrado con varios errores garrafales. Pero el asunto es que yo, por decir, no es que yo esa Biblia no la lea, tengo una, pero la uso ya con más cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he encontrado muchos errores en ese sentido. Ahora, ¿cómo los veo? No es que yo los vea así, no soy inteligible, sino que al momento que tomo el diccionario y tomo las palabras y tomo las Biblias y me empiezo a dar cuenta, digo, este cuate, yo creo que se equivocó, ¿no? El asunto es que el error sigue ahí por años y ahí está la Biblia, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que una de las Biblias con mayor exactitud relativamente, es la Reina Valera y lenguaje actual. ¿Sí conocen el lenguaje actual, no? ¿No la conocen? Búsquenla, está bien, su lenguaje es muy, muy sencillo, muy claro, ¿no? Ese es un lenguaje inteligible a nosotros. ¿Qué quiere decir inteligible? Que es un lenguaje que usamos nosotros cotidiano, ¿no? Que nosotros está hecho para México, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, vamos a ir más adelante. Dice, veamos un ejemplo sencillo que no tiene ningún problema de interpretación, pero ilustra claramente de cómo dos escritores bíblicos influenciados por el lenguaje y contexto en que viven mencionan las mismas verdades, pero con diferente forma de expresión. Vamos a verlo ahí, cómo eso quiere decir que quieren decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? O sea, así vamos a ir a Génesis 6:12, unos, y búsquenme otros, de este lado búsquenme Romanos 3:12, y acá Génesis. Aquí explico rápidamente Génesis 6:12 de este lado y Romanos 3:12. Me van a ayudar ahí a leer. Miren, fíjense, vamos a ver primero el libro. Génesis es un libro ¿de qué tipo? Es un libro que narra la historia de la creación, ¿no? ¿Sí o no? Génesis 2, ¿quién lo escribió? Tiene varias influencias. Se dice que Moisés, pero sin embargo hay muchas influencias acerca de que algunas partes de esa escritura dicen que Moisés, pero también se dice que Moisés ya traía algunos escritos, ¿no? Que no eran aún libros, ni solamente eran escritos, y todavía ahí hay una pequeña laguna. Sin embargo, se le adjudica ¿a quién? A Moisés, ¿no? O sea que hay un margen ahí de decir exactamente que Moisés. Sin embargo, dices, bueno, ahí está Moisés. 2, Romanos, ¿quién lo escribió? El apóstol Pablo, ¿no? ¿Y es una carta o es un libro? Es una carta, ¿no? Entonces, se dan cuenta, tenemos ya estamos observando quién los escribió y cómo los escribieron. Ahora, si nos vamos un poquito a Moisés y nos vamos a Pablo, cada uno tiene una personalidad diferente. Viene de un contexto diferente y entonces nos damos cuenta que vamos a encontrarnos con personas de épocas que totalmente diferentes, son polos opuestos, ¿no? Y vamos a leer el Génesis 6:12, dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vamos a Romanos.
3:12. Todos se desviaron. Dice, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los dos hablan de qué. ¿De qué hablan? Dice que fueron corrompidos, ¿sí o no? Del pecado. Dice que no hay ninguno bueno, sino todos ¿qué? Pecaban. Yo hoy puedo expresar eso y decirlo de una manera diferente, ¿sí o no? Sí. Es como, lo único que me separa de Dios es el pecado. ¿Sí existe esa cita bíblica o no? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, pero yo lo puedo decir de una manera o no. ¿Sí? Y hay citas bíblicas que yo las puedo decir de una manera. Ahora, no quiero decir que vamos a escribir nuestra propia Biblia, ¿verdad? Pero a veces tenemos un lenguaje para expresárselo. Es como cuando lees una cita y la explicas tú. ¿Por qué tenemos que leer una cita y explicarla? Explico a la manera de que ustedes la entiendan. Por decir, hoy vamos a ver en la prédica de las 11, vamos a ver la parábola de los talentos, ¿no? Si tú ya la has leído, te vas a dar cuenta. Pero si la has leído, si ya la has estudiado, también te vas a dar cuenta si yo la estudié bien o no. Si no la has estudiado, solamente la has leído y no le has dado un estudio bien, entonces te vas a dar cuenta cómo van a empezar a salir interpretaciones de la Biblia que aún no habíamos visto. Ahora, esto no nada más lo puedo hacer yo, todos lo podemos Todos lo podemos hacer. De esa manera, ustedes pueden ir viendo si mi interpretación es correcta. Ahora, ¿puedo tener un margen de error? Sí, pero el asunto es que debo de corregir. Por eso es que yo no nada más esto es para ustedes, sino yo también tengo que volver a estudiar también la materia. Por si yo estoy yendo los sábados y estoy estudiando nuevamente a otro instituto, porque había estudiado un instituto, estoy estudiando otro y ahorita llevo la materia de hermenéutica, pero ya es hermenéutica avanzada, vamos a decirlo, ¿no? Y obviamente ahí también estoy aprendiendo otras cosas que ya había aprendido, que no me acordaba y que estoy ignorando y que de alguna manera están poniendo a la luz algunas deficiencias que tengo, ¿no? Entonces, no soy un experto exégeta, pero quiero serlo, ¿no? ¿Cuánto les gustaría ser así? A mí sí. ¿Por qué quieren? No es para jactarnos, simplemente es para mi propia vida. Si yo interpreto bien mi vida, ¿hacia dónde va a ir? Hacia un correcto camino. Pero si yo no interpreto bien mi escritura, entonces mi camino está desviándose, está tomando otro sentido, ¿no? Entonces no es para jactarnos de saber, no, sino simplemente es para interpretar. Ahora, ¿por qué queremos que la iglesia aprenda la interpretación de la Biblia? Porque no queremos una iglesia ignorante. Y esto es la sana doctrina, protege, es como una protección en ti. De que tú llegas y te sientas, imagínate que ya tienes, de un 100% tienes un 70% de ser un buen exégeta. Te sientas en una iglesia donde se predica la no sana doctrina, ¿qué crees que puede pasar, Mauro? Si estás sentado ahí. Pero si tú ya la interpretas bien, ¿qué haces al ver al expositor? Dices, ¿corriges? O si tú ves que eso emanan ahí la falsa enseñanza, ¿qué haces? Te apartas. ¿Quién te está protegiendo? El pastor diciéndote, es que si te vas a maldecir, o es Dios, el mismo Dios te está protegiendo. Hay una protección de Dios a través de su enseñanza que tú ves y escaneas a la persona y dices, no, vámonos de aquí, ¿no? Yo hoy me puedo sentar en una, no te digo que me sé todo, pero sí me puedo sentar y darme cuenta si una persona está interpretando mal la escritura. Apenas hace 8 días estaba con unas personas y estábamos cenando y ellos asisten a otra congregación. Y me dijeron, les platiqué con ellos, ¿no? Y les hice ver, y le digo, mira, si quieres, de lo que yo te estoy diciendo, no me creas nada. Vamos a sentarnos con las herramientas y yo te puedo mostrar que la iglesia donde tú estás yendo se está interpretando humanismo ya. Y se lo puedo mostrar, ¿eh? O sea, no yo solo, sino saco las herramientas, porque pues, yo solo no lo puedo interpretar. Saco las herramientas y ya lo podemos ver. Y a la luz de la escritura se los puedo mostrar, ¿no? ¿Eso qué hago? ¿Yo los estoy convenciendo o los está convenciendo la escritura? La escritura, ¿va? Porque yo puedo decirles, no, mira, vente, acá está más bueno, y acá, y es más, cuando salgan nos vamos a comer, y mira, eso es el hombre obrando en las personas. Pero nosotros que estamos aprendiendo ya nos damos cuenta que donde ponemos un pie y miramos, ahí nos vamos a dar cuenta. Por eso es que ustedes tienen permitido ir a donde quieran, aquí nadie les prohíbe nada. Pero te voy a decir, si tú vas a donde quieras y te metes con ignorancia al exegetizar la palabra, pues vas a ser engañado. Pero cuando no hay ignorancia en esa parte, tú tienes la libertad de irte a cualquier lugar. Si algún día alguno de ustedes dice, no, ¿sabe qué? Que a mí Dios me habló que me fuera a tal lado,
Está bien, tienen toda la libertad, porque donde está Cristo hay libertad. Y si Dios te está llevando, tienes la libertad de hacerlo. Ahora, hay dos. Si Dios no te está llevando, entonces el que está en problemas con Dios eres tú. O tres, si no te estás yendo a través de la Escritura, tienes problemas tú con Dios, con nosotros no, pues nosotros no somos Dios. Pero lo único que Dios nos ha puesto es a que uno de ustedes pueda abrir los ojos y darse cuenta que debemos de ser buenos exégetas todos. Ahora, ¿eso cómo se adquiere? A través del conocimiento y de la práctica diaria. De la práctica diaria. Alguien que no se mete en la Escritura y exegetiza y estudia, no lo va a poder hacer. Ok, vamos a ir, ya vimos los dos ejemplos, vemos lenguajes diferentes, pero quieren decir que exactamente lo mismo. Por eso, a fin de determinar sus modismos peculiares de expresión, nos es necesario conocer aquellas circunstancias e influencias por las cuales se formaron o fueron afectados. Dice, respecto al lugar, fueron escritos en puntos tan distintos como lo son el centro de Asia, Arabia, los desiertos de Judea, Belén, Jericó, en los palacios de Babilonia y en medio de la civilización occidental. Y es obvio que al escribir tomarían las figuras, símbolos y expresiones de los usos, costumbres y escenas que ofrecían tan variados tiempos y lugares, ¿no? O sea, es todo un rollo, ¿no? Imagínense, la influencia de cada uno es todo un asunto totalmente diferente. Es por eso que cuando Jesús dijo escudriñar las Escrituras, muchas tenían que ver la consideración de tanta variedad de personas, asuntos, épocas, lugares, usos y costumbres. O sea, no dice lean la Biblia. Si se dan cuenta, no dice lean la Biblia. Dicen escudriñen las Escrituras, ¿no? Y escudriñar pues es casi darle la vuelta así por atrás a ver qué dice la A y la B, ¿no? Entonces, pero hacerlo con las herramientas correctas. Ya más adelante, digo, Dios permita que sigamos juntos aprendiendo, y más adelante pues ya saquemos algunas herramientas, ¿no? Y podemos ver cómo usarlas, ¿no? Porque a veces vemos que traen numeritos chiquitos los diccionarios, o la Biblia, sí han visto que trae de repente numeritos, y eso, ¿para qué, no? A veces decimos, bueno, pues quién sabe, eso yo no lo entendí y me sigo, pero todo tiene un porqué y un cómo, ¿no? Entonces, inclusive cada palabra te dice si es un verbo. Fíjate, cuando tienes un estudio bien puedes saber si es un verbo, si es un adjetivo, si es un verbo, ¿cómo se llama? Activo o pasivo. O sea, hay varias palabras que a veces haces uso aún del español, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar a esa parte de herramientas? A ver, por ahí ayúdenme. Sí, cuando uso verbos, adjetivos, sustantivos. Usted maestra de español, digo de primaria. ¿Pero qué son de herramientas? ¿De qué tipo? Son gramaticales, ¿no? Son gramaticales, ¿no? Entonces, por decir, si no tengo un buen sustento gramatical, ¿qué tengo que hacer? Pues buscarlo, ¿no? Me voy ahí, ¿qué es un sustantivo? ¿Qué es un sujeto? ¿Qué es un predicado? ¿Qué es un adverbio? ¿No? Y entonces empiezo a usar los tiempos, el pasado, el presente, el pretérito, el copretérito. Si lo sé, de repente vienen, no sé, los que están estudiando por ahí en el sistema que tenemos, avienta todo eso, ¿no? Y luego de repente dices, ¿por qué no estudié en la primaria, no? Entonces regresas, te vas al internet y buscas ahí qué es, y empiezas aún a enriquecerte de algo que ya teníamos que saber, pero que hubo lagunas en nuestras vidas, ¿no? Pero no hay, y ni se preocupen porque no hay nada que no podamos interpretar juntos, ¿no? Entonces, muy bien, pues vamos a dejarle ahí. Acuérdense, por ahí póngale ya voy a acabar casi. Vamos a dejarle ahí para que descansen un rato. Gracias, hermanos.